Desde el cielo a la tierra llegó la poesía, y al momento en que el Señor nos envió al Mesías, yo te pido que escuches el arte de los míos y hágase tu voluntad, así en los sordos como en los ciegos. Que hip hop no es un pasatiempo, que sino es una forma de vida. Esto es un movimiento, no es una moda. La onda es saber rapear, saber tener un estilo vocal, tener un tono. La cultura del hip hop que es la música, el baile y el arte. Hip hop nacional suena, no es hip hop, suena, parece heavy metal. Es una cultura nueva del siglo XX que se compone por el graffiti, El MC, el break el DJ. y el rap. ¿Qué es el rap? El rap es un estilo vocal. No, para todos los amigos que me están aquí. El reloj, la plata, te cortó la pelota, para pagar que se cague va a alimentar su cadáver. Y la venganza será más violenta. Tu persona será puta, será de una bestia. Es su sentencia, por su descendencia. Nacieron de la carne y morirán comiendo mierda.
RLF en el momento, con DJ Ácido, tú sabes que puedes dar más, mucho más, mucho más. RLF en el momento con su estilo libre, estilo libre, estilo libre. No es un estilo más, es algo diferente del resto de la gente. Es pura influencia, inspiración momentánea que fluye de mi alma y se refleja ahora mismo en el rostro de esta mi gente. Todos jamaiquinos revolucionarios lo hacían en la década del 70, defendiendo ideales o simplemente expresando al compás de este ritmo mensajes claros estoy dejando. Tuve la suerte de conocer a DJ Hollywood, que me ayudó mucho. Fue una gran influencia en música y todo, bueno, en música old school. Empecé a escuchar hip hop con Hollywood hace 8 años también con la vieja escuela. Yo me considero la old school y somos dos que estamos bailando la old school, por lo menos acá en Buenos Aires. Acá se empezó a bailar en el 83, empezamos a bailar con todos los chicos, algunos de Morón, yo bailé con Mario, con otra gente más. Y bueno, ahora está retomando, hace unos 6, 7 años empezó a tener vigencia de nuevo este movimiento. Vengo de 1988 en el movimiento hip hop de Argentina y bueno, cubro varios aspectos que son, bueno, el de musicalizar fiestas, organizarlas, hacer grafitis y bueno, y apoyar el movimiento hip hop a nivel cultural. Los pibes de la old school quedaron Maydi, somos amigos, y Mario, que me enseñó todo esto, Mario Petrusca, un gran amigo, ya no pasa por la música, pasa por la persona. Productos importados, desempleo confirmado. El agua no paró y seguimos inundados. Rapeando, barro, pisando el tarro. Alguien está inventando el impuesto al zarro. Lo que revolucionó de algún modo el modo de interpretar musicalmente el funk fue en el año 79 el rap. En ese momento fue que con Rapper de La y Curtis Blow. Bueno, en el 84 dos películas fueron las que influenciaron el movimiento. Una fue Breakdance y la otra Beat Street. O sea, Breakdance mostraba de algún modo marcaba pautas como para que se transformase más en moda el movimiento. El 84 fue el momento en que oímos hablar del scratch, el graffiti, el breakdance y el rap. Pero el rap ya era más independiente y era el motor principal de una cultura de calle que nos pertenecía. Por primera vez sentíamos que algo era nuestro, que estábamos dentro de una nueva cultura de calle que se había transformado en un estilo de vida. Hubo mucha gente que tenía mucho para dar, pero bueno, fueron quedando en el camino. Los que sobrevivimos fuimos pocos, o sea, si bien el movimiento estaba sostenido por los breakers, los únicos rappers, los primeros rappers, fuimos, bueno, Frost, que hoy en día está en el sindicato del hip hop, Maydi, que tiene la banda Bola 8, y yo. Y en ese momento recuerdo que improvisábamos rimas en los furgones del tren Sarmiento y la conexión Hurlingham-Morón era un rito semanal. El espíritu de competencia era tan fuerte que nunca permitió que llegáramos a un acuerdo y dirigir el hip hop hacia otro lugar. Estoy involucrado en el hip hop por el lado de la producción y del audio y bueno, mi aporte y siempre darle una mano a todos esos artistas que ahora están involucrados en el movimiento, empezaron a grabar en mi estudio. Creo que el movimiento todavía no está del todo preparado. Recién ahora es como que se empiezan a ver los primeros focos de inserción dentro del mercado. Y creo que la única canción que representa al hip hop en ese compilado es del barrio, del sindicato. La mayoría de sus integrantes son los hermanos menores de amigos.
sea, con lo poco que tenemos hacemos el rap que tenemos, sonamos como sonamos, somos 4 cantantes, cada uno tiene la suya. Hablamos, bueno, de cosas comunes, del barrio, de los policías, la política, que es algo que no se puede dejar de lado. Nosotros agarramos el micrófono para demostrar lo que hacemos, que es rap, no para bardear, ¿no? Y lo demostramos, porque si queremos hacer un freestyle y cantar lo que estamos haciendo en este momento, lo hacemos. Como somos 4, siempre uno desafía al otro, pero así con la mejor, ¿no? Sanamente, porque es como tiene que ser el rap. Nosotros, cada uno tiene su onda, cada uno es distinto. Somos 4 y peleamos por ser mejor sanamente, o sea, ojo, ¿no? Yo peleo con Fro para hacer un estilo mejor que él, y él pelea conmigo para hacer un estilo mejor, y Hueso también, y Derek. Siempre estamos tratando de hacer un aporte a lo que es la cultura, tratando de componer temas de funk, tratando de hacer fiestas y invitando a la gente a bailar, y tratando de convocar a la gente a que se una y que pueda crecer la cultura. Queremos representar el verdadero hip hop en la Argentina. Lo que decimos es lo que nos representa. Si hablamos de la cerveza y hacemos un tema porque la cerveza dicen que es cabeza y que somos negros, loco, somos negros posta, vieja. ¿Cuál es? Entre la gente y el show nunca existió el artista y la gente. O sea, siempre fue la gente y la gente, porque yo antes de tocar o rapear, yo también estaba abajo mirando grupos. No me creo el mejor, yo lo demuestro. Estoy constantemente demostrándolo. Quizás van a haber mejores que yo, pero yo lo demuestro. Yo demuestro mi estilo, y si hay alguien mejor que yo, bueno, mala leche, pero yo me dedico a esto. Y vos sos grosso, demostralo en escenario. Si no, cerrá el culo. En el escenario, rap de gangsters, estás escuchando bien o mal, está lo que hago, no lo sé. Yo soy Super A, el señor del rap. Lo que pase culpable soy yo, culpable. Pistón en la nuca, pistón en el cuello, las manos desposadas, pendejos. Y yo uso un teclado nada más, soy pobre. Siempre piano elemental en todas las bases. Ya sea un piano melódico, piano triste, melancólico, un piano fuerte, tun. Mierda, yo hago todo en un teclado, sin samplear. Yo voy en contra del sampleo, que creo que al samplear se te atrofia la cabeza. Yo creía que era muy virtuoso todo hasta que grabé. Me puse a escuchar seriamente y me di cuenta que me estaba quedando en chamullo. Como muchas veces me encasillaron la girada, hace gangsta rap acá, Tupac, tatuado, peladito. Yo tengo tatuaje desde que tengo 15 años. Desde que tengo 17 años tengo tatuaje. Y así hubiera escuchado heavy metal, hubiera escuchado cumbia, lo que sea, tatuado estoy. Man, no estoy tatuado porque escucho rap, no estoy tatuado porque la vida me tatuó. Mucha gente por ahí
¿entendés? Viene, te da un besito, ¿cómo estás? Superá, todo bien. Después sube un escenario y te bardea. La competencia, vos contra mí, todo bien, ¿entendés? Pero así de frente. No que me escudo en mi banda, ¿entendés? Y bardeo cuando hay 10 monos atrás mío tocando. Y abajo del escenario, hola, ¿cómo estás? Tumbas, abrazando a la muerte. El primer momento que se habló del grupo era para hacer hip hop. Yo me fui a Estados Unidos con mi hermano y cuando volvimos Julián me dijo, che, hay un tipo que se llama Almada que nos quiere, que dice que vamos a grabar en un compilado, y yo le decía, chamullo tuyo, mentiroso. Acá hay dos problemas. La nación hip hop es gente que le gusta saltar nada más. Una nueva punzada, sangre azul, gallo de oro, tengo mi brea, apuntando con tus ojos, soy más hombre, tengo mi orgullo, el filo del revólver, viviendo ser gordo, pero junto los huevos, algo. Nosotros estamos divididos en dos, o sea, haciendo música para la nación hip hop, digamos, decimos, bueno, tenemos que tener 3 temas para que la gente salte y se divierta, porque si no Tumbas es un embole. Y por otro lado decimos, no, bueno, hagamos los temas que más nos gustan a nosotros, más climáticos, más así con esa onda. Lo empieza a entender a Tumbas, la gente de nación hip hop, ¿no? Que eso es más difícil todavía. La gente no entiende el laburo de bandeja. Bueno, hacemos lo que nos gusta a nosotros, nos van a ver 4 o 5 personas nada más. Protesta, todo bien, pero a nosotros en sí no nos interesa demasiado andar protestando. Vos escuchás un tema de Tumbas y de repente te has acordado de una película. Lo que más abrió a Tumbas es relacionarse con Zeta Bosio y que Zeta Bosio entienda el hip hop que hacemos y más o menos entiende a dónde llegamos y cómo es la historia, que no es el mismo hip hop de la nación hip hop. Es medio invento tratar de traer la cultura en sí, que es de Estados Unidos y de los negros del hip hop, traer la calle es medio invento, porque no da, es malísimo. Tipo ya la de bailar break, bueno, bailarín es bailarín, todo bien, pero tratar de ya copiar demasiado así en forma zarpada la cultura en sí hip hop ya es una especie de invento. Sé muy poco sobre la cultura de esa, no sé nada. Y sí, a mí me gusta la música, lo único que me importa a mí es la música. El movimiento hip hop hoy en día ha evolucionado. Hay una nueva camada a partir del año 94 que ha comenzado con mucha más fuerza, mucha más garra, nuevos grupos, nuevos talentos. Se hace gris el color que yo no quise y digo que sí porque no sé cómo decirte que estoy harto de mi vida, porque me presionan para que yo me decida. Nos miran del cielo, yo no he pecado, piso fuerte el suelo, estoy cansado de que me persigan. Conmigo juegan a pelear, la sucia riña me obligan hasta que me duela. Bueno, nosotros somos Golpe Bajo de Mendoza, las dos voces, Marianela, Geometric, y él es el DJ, pues no habla, se llama DJ Rap. No, y aún es una movida como acá, no está tan difundido todavía. Más que nada se mueve más cuando vienen bandas de afuera. Social, activista, sindicalista, reprimido, censurado, secuestrado por la represión. Política ilegal, sirenas patrullan en las oscuras noches frías. Suenan buscando víctimas inocentes para culpar, torturar y matar. Me gustaría más unión la banda. Está muy distanciada, ¿no? Se nota que hay más gente, que la gente se prende, apoya las fiestas. Bueno, donde vas también conseguís bastante material. Francia me empezó a llamar la atención. Dije, no sé por qué me metí ahí. Acá tengo que estar. En Francia el hip hop es una parte de vida. Stay calm, there's no need for alarm. You say goodbye to your mom and you're up to Vietnam. Shoot to kill, come back and you're a veteran. But how many veterans are out there? Es un juego. Ain't got no G-Funk in my heart. Summer night.
hasta que llegó una persona del mundo que todo lo cambió. En todo este tiempo tú la agarraste, tú lo pensaste y luego lo dejaste. Mujer, ¿qué está pasando dentro de tu vida? Pues ponte a pensar que estás confundida, que estás sin solución y que tú ya no puedes pedir perdón. Que la gente te mira diciendo casi con ese calentón. De nuevo, de madrugada, pensando de todo, pensando en nada, pensando en mí, pensando en mi gente, pensando en cómo hacer las cosas diferentes. Bueno, Santa Mónica empezó siendo una banda que hacía de alguna forma, si se puede decir, rock californiano, por eso el nombre. Éramos formación con instrumentos y a poquito, por las influencias de Willy y mías, el estilo de la banda fue cambiando y empezó a ser, bueno, hip hop. Respuestas buscando hasta dónde llegaremos, que el destino nos depara, haremos algún cambio que pasará mañana. Con respecto al movimiento de hip hop así más completo, que obviamente implica toda la parte de grafitis y la parte de breaks y todo eso, bueno, nosotros no solamente nos dedicamos a la parte musical, disfrutamos de todo eso porque obviamente a mí me gusta mucho, sobre todo lo que es grafitis. Es solo una ilusión. Es solo una ilusión. Siempre, si bien acá hay bandas que están hace muchos años, muchos más años que nosotros y mucho más tiempo que nosotros, y sobre todo los breakers, están hace bocha, es como que nunca va a llegar a ser lo que es en Estados Unidos. Es como que, no sé, nosotros, un ritmo musical local es, no sé, el tango, ¿entendés? En ningún país del mundo va a ser lo que fue acá en su época. Sí, más o menos, poco más de 8 años que empecé como DJ, respetando un poco la cultura del hip hop, que es la música, el baile y el arte. Y bueno, tratamos de hacer una buena combinación entre los 3 principios básicos que nosotros creemos que es música, baile y arte. El movimiento incluye grafiteros, incluye breakers, incluye rappers y DJs. A esto le falta un poco más de unidad. Veo que todos los grupos son muy parecidos. No hay nada personal, no hay característica personal de cada grupo. Vamos a tomar, vamos a beber, mi reina, mi diosa. Como digas, yo voy a vivir, si vos me decís, tengo que morir, la luz se va, no tengo en cuenta números atrás. Yo pago mi renta, cada cual tiene nombre, me parece, a tu método los riesgos a mí me fortalece, ya estoy borracho, pero es para vos, te hablaré si yo no soy. Nosotros como banda es ¡pum! Arriba del escenario. Tiene una faceta que es funky y una faceta que es hip hop. No es que formamos 2 bandas, 9 milímetros son 2 partes, no. O sea, 9 milímetros es una, hay diferentes temas que necesitamos un solo en sí, como es la voz líder, que es el Chufei. Micrófono potente, vamos, mueve, grita lo que siente, no me gusta la casa, no importa lo que suceda, toda esta masa, mi raza que arrasa. Y en los temas de máquina, en los temas hip hop, nosotros utilizamos 3 MC, o sea, somos 3 o 4 voces rapeando al frente. De cordero, vacas sin llorar y desangrándose en tus tripas, rutinas y verdad en la que siempre participa. Y para eso no hay ley, más la vaca que se cree que alimenta su cadáver. Porque yo vengo del norte y este es mi lugar, Mr. Sur es mi nombre y vengo a chequear que la gente que me rodea pues sea de la buena y no de esa que se piensa que los grandes triunfarán, porque no tengo nada, no, de extraordinario, soy un simple payador argentino y de barrio. Los rappers no somos otra cosa que gauchos con Adidas y rimas el lugar y ahora bien, King y Mr. Sur, acá editores del fanzine Mosh Pit Posse, único fanzine de hip hop argentino. Bueno, el fanzine se encarga de cubrir todo lo que es la escena local y parte también del extranjero y de Sudamérica. Yo me encargo de hacer las fotos, de eso se trata, de hacer un producto que difunda la cultura hip hop en Buenos Aires.
Si existe alguien que diga la contradicción, que se presente ante Apolo y verá que tengo razón. Utilizo las palabras y las letras como un juego y me atrevo a retar a quien quiera jugar. No me vejes, porque soy invisible. En el juego de ajedrez un ancestro invencible. Tu nación fuera de enfoque, tiene miedo al combate. Mientras hago mi enroque morís en jaque mate. Aquí está el coloso, que nunca jamás has visto. Tu expresión lo dice todo, me parece que no estás listo para el guerrero mixto, que nació 280 años antes de Cristo. Las balas no complementan para colonizar. Yo descubro continentes que Colón no pudo hallar. Armado con mis palabras, vacío cargador de rimas. Para que dispararte con tu ignorancia te lastimas. Quemo a los MCs, cada MC que se asoma. Los prendo los incendios como Nerón lo hice a Roma. Soy b-boy, soy MC, hago freestyle, tagueo, bombeo. Rapeo un poco con Apolo y hago bombachas, hago wild style. No bailo porque soy duro. Corre mientras puedas. Mis rimas van a golpearte, más vale que tengas ruedas. Y aunque no puedas seguir adelante, te tenderé una mano porque no soy un farsante. Intento hacer todo lo que se pueda para que crezca esta cultura acá en Argentina. El rap evoluciona constantemente. Trato de enseñarle hacia los pibes que más o menos no tienen definida bien en qué se van a vocacionar, y bueno, trato de demostrarles qué es esto realmente, que sirve hacer hip hop. Me gusta el hip hop en sí, la cultura, el grafitero, el que baila, el que taguea, el que se rompe un poquito por hacer algo de hip hop. Pero el boludito que anda ahí, que se anda haciendo el gangster, no me gusta. La competencia es algo importante y imprescindible, porque sin competencia uno no tiende a mejorar. Compitiendo, entonces uno trata de ser mucho mejor, aunque tu rival sea tu amigo. Estás tratando de ser no mejor que él, sino estás tratando de ponerte a la altura de él y crecer con él. Lo bueno se demuestra dando sabiduría, leyendo mucho, aprendiendo, convivir con la gente, que estemos todos, en esto que es el rap, tenemos que estar todos juntos, todos. No, si no nos juntamos acá los pocos que somos muchos, pero a la vez somos re pocos. Si no nos juntamos no vamos a hacer nada, no vamos a hacer que Argentina figure en el mapa del hip hop. Aunque no lo creías, sos reprobado, todo tu trabajo inútil se ha derrumbado, el título de maestro de ceremonia es caro, todavía con uno que lo tenga no me he topado, pero ahí lo que... Style, hago de ese tipo de letras, que es el que más me gusta, así todas rayaditas, redonditas, ese es mi estilo. Hago más que nada dibujo, más que letras. Letras no la tengo muy clara. En el 95 éramos Six, después en el 96 yo empecé a pintar solo, Rasta, y sigo siendo Rasta. Con Caverna somos RC Crew, pero empezamos todos al mismo tiempo, más o menos. La onda era que no entendíamos nada, no teníamos revista, no teníamos una mierda. Este es uno de los primeros, del 95, cuando todavía no conocíamos a nadie. Bueno, este se la pedimos acá al Paddle y nos la dieron así al toque, le mostramos lo que hacíamos y nos la dieron, y ya éramos amigos de los españoles, ya habíamos pintado juntos. Y bueno, pintamos esta con un pibe de Villa Gesell también. Acá tenés otra bomba. No se sabe quiénes son esas bombas, pues son ilegales, no hay que hacer esas cosas. Pero no. Nada ilegal, todo legal nosotros. Siempre pedimos permiso.
Graffiti es aquello que se realiza con aerosol a mano alzada. Es una disciplina más del hip hop, arte vandálico, por el uso del aerosol y las primeras pintadas en lugares privados. No hay una regla que determine qué es el graffiti, sino el graffiti, yo qué sé, es playarse con el aerosol, no hay otra. El graffiti tenés la junta de todos los estilos. Es un hobby bastante costoso. Hoy para mí es como mi vida, ¿no? Yo expreso acá, o sea, si no pintaría no sé qué haría. El graffiti dentro del hip hop es lo más separado, es la raíz más separada, o sea, o la que evolucionó para otro lado. O sea. Primero, a mí, o sea, esta es mi forma de trabajar, ¿no? Esta es mi forma. Hago un diseño, lo pinto, si puedo o no, o sea, lo marco primero para entender más las letras, porque por lo general tengo una libreta donde tengo varios diseños y busco las letras ahí. Lo aboceto en la pared con el aerosol, con colores flojos, o sea, el graffiti, al menos como yo lo hago, es con sobreposición de pintura. Hago una capa, un color, el otro arriba, voy mezclando, o sea, lo general son los esfumados, sería lo último. Sí, la técnica que tiene cada uno, no hay algo, se pone el dedo así, se pone el dedo allá. Yo siempre lo relleno a media válvula para no gastar tanta pintura. Acá no chorree y no se gaste pintura, constantemente tenés que estar mesurando el difusor, ¿no? General nace con influencias mucho de la caricatura y las historietas. Entonces de ahí se ve un estilo que es más o menos, o sea, se define graffiti con trazos gruesos. Por el throw up es, o sea, el vómito del graffiti es rápido, es una bomba, pum. Pongo mi nombre y ya está. Y como todo el mundo empezó a hacerlo, a lo mejor el wall style es para aquellos que tienen un dominio del aerosol. Bueno, eso es el wall style que se le llama, que son las letras complicadas, con flechas ilegibles, claro, de alguna forma. No es que pones flechas y porque sean todas las letras ilegibles va a estar bien, no. Tiene toda una forma, o sea, una técnica. Un MC, ¿qué quiere decir? Un maestro ceremonia que te quede en la memoria. Después de muchos años encontré mi camino. Se llama hip hop y está acá dentro mío. ¿De qué me estás hablando? Esto es un viejo estilo. El rap, el graffiti y el break en un mismo sentido. Así es como empezamos y así empezarás vos. Tirando molino arriba de cartón, moretones en el hombro que no causarán dolor. Porque vos llevas el break adentro del corazón. Tratando de pintar con aerosol todas las paredes que no tienen color. Y así como vivo el rap, siempre pensando en rimas, escribiendo lo que queremos sin importarnos lo que nos digan. Fresco, tienes que estar para tirar molino. Y cuando lo pases que tenga el mejor estilo, así es como empezamos y así empezarás vos. Tirando molino arriba de cartón. La gente pasa y mira y dice, ¿y estos locos qué están haciendo? Pero si uno lo siente, las cosas las hace. Bailar en las calles para mí es como... directamente bailar es como una droga. Una vez que te
haces adicto a eso, ya no podés dejar de bailar. Shake your body the way that I like it, with no shame, girl. That's the way. Shake it, baby, take me higher, 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 higher. Now bring it down. Don't be shy. Que al principio cuando empezás a bailar, por ahí te gastan los que saben y te querés matar. Pero si querés bailar, si te gusta bailar, te la vas a bancar y bueno, vas a practicar a full, no sé. Make the switch. Polarity power. Make the switch. Hey Jungle. Switch. Trini. Switch. Make the switch. Make it switch. Make it switch. Make it switch. Switch. Don't be Cuando escucho un trapón no debe dudar, somos todos raperos que quieren enseñar el estilo, la fuerza, el ritmo del rap será algo del cual no podrás escapar. Corazón en tus pies esta canción harán que poco tiempo me dé la razón. Verás los colores dibujados en las paredes, en graffiti, murales, arte sobre los trenes, hip hop. Esta es nuestra cultura, han pasado 20 años y todavía dura. Si están dentro del hip hop, no traten de ser lo que no pueden ser nunca, entre paréntesis negros. Por más que se vistan, por más que bailen, por más que hablen, por más que canten como negros, no pueden ser negros. Sean bien blancos, orgullosos de ser blancos, y sean bien negros, orgullosos de ser negros. Ahora no es tan difícil a como era antes, practicamos más para estar más adelante. Soy un nuevo ser que empecé a crecer, un novato que no va a desaparecer. Mi locura que ya no tiene cura, por el hip hop que nuestra cultura. Hay quiere que en la lucha para todos los que escuchan hacen hip hop. La rima es la rima y que marca que sos alguien en la vida. Hoy alzo mi voz por aquellos que callaron, es el precio que he pagado. Mi dura reputación es la de ser muy valiente. La mejor de mis armas sé que tengo en mi mente. Flow, como preguntan quién es el apodo del rap, de ese modo lo ves y seguro que estás aún preparado. De la calle no fuerte, llega marcado tus sentidos y el ritmo no pueden parar. Poco a poco va subiendo y va más allá de esta ciudad. Quiero ya informar que no vengo con calma, vengo a asesinar. Soltar en gusto, bro, señora, vengo a aclararte que no soy número uno y menos quiero dominarte con la gran historia del rap que todos dicen saber. Si vos y yo hacemos lo mismo, ya ni tiempo que perder. Cada uno es como es y mantiene bien su sitio. El competir que sabe más, para mí es cosa de niños. Preparados nos encontramos para que puedas entender el estilo de la rima que es profundo.
el alma de quien quiera expresarse, las broncas y alegrías que te corren por la sangre. La música de hoy no refleja lo cotidiano y lo que realmente te pasa no se vota por la radio. Es hora de decir, hora de hablar, Calibrí. En el lugar de estar, en el momento justo y a la hora exacta, para dar una lección a los que no se la bancan. Hemos llegado de la ciudad de Mungo para seguir pegando muy duro. Piensan todos llegar a la cima y en cambio encuentran chocar con mis rimas. Y Shinotti es mi nombre, como sabe toda la gente, rapero 100%, e insano de la mente. Gato loco de la noche, suave me deslizo, vestido de negro me conoces ya. Ahora te pides todo el efecto, frío como el hielo, caliente como el fuego. Amo de la rima porque este es mi juego. El ritmo del demonio esta noche está en mi cuerpo. No escupo lo hablo, lo digo que soy de lo ese es el puto morón. Me robo el boss, la calle de tierras, amigo en la esquina, chupando una vida, una chévere que llega, arrancamos, piramos, nos vamos a ir mochila, quedamos acá, nos vamos a echar, no quiero entrar, me quedo acá, la traza la noche, la joda, la puta nos vuelve a pintar, nos quieren enganchar, en la calle no van a poder, mi nombre se muere, ahí, sigo derecho y al revés, nos quieren enganchar, en la calle no van a poder, no. Basta de ver todo el tiempo hacia atrás, vive la vida de ahora en más, ya no te quedes, no, en el tiempo, desde Rosario vengo directo, porque para mí es un sentimiento, my D ha dado el presente, gracias a mi estilo yo di un paso al frente, todo lo que hago sale desde adentro, pienso en el futuro y no les miento. Gente habla y gente opina, raperos que apostaron su tiempo a la rima. Yo no soy ciego, ni sordo, ni mudo, yo creo en pinturas y retratos, tú nato verdadero, tanto oxígeno a mi vida, Buenos Aires, Argentina. Estos rappers de la calle no son rappers de avenida, yo provengo de Toledo, soy charrúa y un florero, y mi nombre es Jesse May, que lo escuchen en Puembe.